La Biblia nos dice que en una ocasión Jesús y sus discípulos visitaron el templo de Jerusalén. En aquel entonces el templo judío en Jerusalén era una estructura impresionante. Históricamente el templo ya llevaba un proyecto de construcción y renovación que había durado 50 años. Y claramente era el orgullo y el centro religioso de la nación judía. Bíblicamente el templo tenía un propósito específico. Cuando se construyó la primera iteración del templo, el rey Salomón, en su dedicatoria, dijo que el templo iba a ser un lugar donde Dios oiría toda oración y ruego desde los cielos, desde el lugar de su morada, para que Dios pudiera proveer amparo y perdón para el que lo necesitaba. Y por eso se hacían tantas cosas en el templo. Los sacrificios, los rituales, las oraciones ofrecidas, todas tenían el intento de demostrar la bondad y la misericordia de Dios y el perdón que Él ofrece. Pero cuando Jesús visitó el templo en aquella ocasión, vio algo muy diferente. Dice Juan capítulo 2, versículos 14 al 16, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y dice el siguiente versículo, versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Sabes lo que Jesús sintió en esa ocasión? Jesús sintió ira. Jesús se airó. Y esa ira vino de un celo divino, una emoción muy diferente a las nuestras. Ahora, inmediatamente yo me lleno de algunas preguntas. ¿Dios puede sentir ira? Si la ira se asocia negativamente con nuestras experiencias, ¿hay algo positivo en la ira de Dios? Y si Dios es amor, ¿cómo entendemos su reacción airada en ciertos casos en la Biblia? Estas son preguntas muy importantes y las vamos a contestar hoy en esta lección número 5, que lleva por título La ira del amor divino. Soy el pastor Michel Aguinaga y de parte del Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste, gracias por conectarte con nosotros aquí en Escuela Sabática al Punto. La ira de Dios. Después de haber hablado del amor de Dios en nuestras últimas 4 lecciones, hablar de la ira de Dios suena como una contradicción, algo que no concuerda con lo que hemos dicho. Pero en realidad, la Biblia nos dice muchas cosas acerca de la ira de Dios. Y lo que aprendemos es que la ira de Dios es muy diferente a nuestros conceptos modernos de lo que significa airarse. Ahora, para entender la ira de Dios a la luz de la Biblia, tenemos que regresar a lo que ya hemos dicho. Dios es amor. Su misericordia es grande. Y la tendencia de Dios al tratar al ser humano es demostrarnos gracia y ofrecernos perdón primero. Esto es lo que la Biblia nos dice en versículos como Éxodo 34:6, que lee así: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. O lo que dice Salmo 145:8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Quiero que notes que estos versículos no esconden la ira de Dios. Nuevamente, la ira de Dios es real y es verdad, pero sí presentan la ira de Dios como algo lento que se desarrolla en Él. Primero, Dios demuestra misericordia. Es después que viene la ira. Tal vez la mejor historia que ilustra este punto es la historia de Jonás. Tú te recuerdas de esta historia. Jonás es llamado como profeta de Dios a ir y predicarle a la ciudad de Nínive. Y los ninivitas en aquel entonces eran grandes enemigos del pueblo de Jonás. Y Dios lo envió a predicarles una destrucción que llegaría a la ciudad dentro de poco tiempo. Pero Jonás rehúsa ir y se va en dirección contraria, subiéndose a un barco camino a Tarsis, lejos de la misión que Dios tenía para él. En fin,
Dios no deja a Jonás en paz. Dios envía una tormenta terrible que causa que Jonás termine en el mar. Y después un pez grande se traga a Jonás por 3 días y 3 noches. Cuando Jonás se arrepiente, el pez lo vomita, él se encamina a Nínive y predica el mensaje que Dios le había pedido. Pero el pueblo se arrepiente. Nínive busca la misericordia de Dios y Dios, porque es lento para la ira y grande en misericordia, decide perdonar a la ciudad y a su pueblo, algo que no le cayó bien a Jonás. Ahora, Jonás, enojado con Dios por sus acciones misericordiosas, le dice a Dios lo siguiente. Esto es Jonás capítulo 4, versículo 2. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Imagínate, estar enojado con Dios por ser misericordioso. Pero en fin, esto fue lo que Jonás sintió, porque Jonás sabía cuán centrales son la compasión y la gracia de Dios, y que Dios siempre quiere demostrar estas cosas primero. Ahora, de nuevo, no estamos ignorando la ira. Sencillamente estamos aceptando que Dios es lento en airarse. Pero si esto es así, entonces, ¿qué causa la ira de Dios? ¿Y qué significa que Dios sienta ira? Mira, aquí llegamos al primer punto importante de nuestras lecciones. La ira de Dios es su respuesta santa y paciente al pecado. Dios quiere perdonarnos y Dios es muy paciente para con nosotros, deseando y queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Pero eventualmente, cuando hay pecado persistente, Dios demuestra ira. Ahora, no es una ira vengativa, es decir, que tiene deseos de perjudicar y dañar a otros. Cuando el pecado persiste, Dios siente ira porque el pecado nos hace daño. Muchas veces nosotros decimos que Dios ama la justicia, pero odia el pecado. Pero la razón por qué Dios odia el pecado es porque el pecado perjudica su creación. Pensemos por un momento que el pecado nos ha traído sufrimiento, dolor, penas, vergüenzas y hasta muerte. Y para un padre amante, ver a su creación afectada por estas cosas es cosa terrible. Pero, ¿qué pasa cuando su propia creación quiere persistir en ese pecado dañino? Bueno, en primer lugar, Dios pacientemente demuestra gracia y misericordia al pueblo para que se vuelva de sus caminos. Salmo 78:38, por ejemplo, dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Pero eventualmente, cuando el pueblo no responde a la misericordia y gracia de Dios, el mismo Salmo dice lo siguiente en los versículos 56 al 59. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel. Ahora, todo esto suena demasiado fuerte, pero tiene mucho sentido. Cuando un hijo no hace caso una o dos o 3 veces, los padres tienen que ejercer disciplina sobre ese niño y a veces esa disciplina viene en forma de castigo y con un poco de dolor. Y a veces a ese niño desobediente le tenemos que explicar que la disciplina es necesaria para que esa desobediencia no se vuelva en algo más problemático en su vida. Es decir, la disciplina tiene el propósito de corregir para producir algo mejor en ese niño. Asimismo es la ira de Dios. La ira de Dios es una expresión disciplinaria de su amor respecto del mal y el pecado. Cuando el pueblo se vuelve rebelde y persiste en las cosas que le daña, Dios interviene con su ira en forma disciplinaria. Esto significa que la ira de Dios no es arbitraria y tampoco es algo que Él quiere demostrar primero. Esta ira es en respuesta a aquellos que daña a su pueblo. Como dice Lamentaciones 3:33, porque Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres.
De nuevo, la ira de Dios se manifiesta en respuesta al pecado persistente, y todo para que su pueblo se salve. Pero esto también se relaciona al segundo gran punto de la lección de esta semana, que la ira de Dios es una indignación amorosa y justa. Mire, te hago una pregunta para reflexionar en este punto. ¿Alguna vez has visto una gran injusticia? A lo mejor en alguna ocasión viste a alguien ser maltratado injustamente. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo te sentirías si ves a algún inmigrante recién llegado de México, de Centroamérica, ser maltratado y hasta tal vez golpeado porque no sabe hablar inglés? ¿Sentirías ira? ¿Te comenzaría a hervir la sangre? Mira, si nosotros ante la injusticia sentimos ira y enojo, ¿cuánto más Dios, que es perfectamente santo y odia la injusticia perfectamente? Esto fue lo que Jesús sintió en el templo. Los mercaderes y los negociantes se habían apoderado del templo y no había lugar para aquellos que necesitaban buscar a Dios en oración y recibir perdón. Mira, ante tal injusticia, Jesús se enoja. Jesús demuestra esa ira, porque bajo los principios de Dios no hay lugar para la injusticia, especialmente cuando se hace contra los pobres y aquellos que se encuentran en necesidad. Recuerda la misión de Jesús como se describe en Isaías y el Evangelio de Lucas. En Lucas 4, 18 al 19, Jesús describe su misión y lo describe así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios siente gran amor y pasión por aquellos que están oprimidos y que tienen desventajas en este mundo. Es de ese amor que sale esta indignación amorosa y justa contra aquellos que cometen gran injusticias. De nuevo, esta ira no es arbitraria. Es algo que vemos cuando suceden grandes injusticias, algo que choca contra el carácter bueno y bondadoso de Dios. Mira, en conclusión, hay un llamado importante para nosotros. Y viene en forma de pregunta. Si Dios, ante la injusticia y el mal, responde con indignación, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante esos mismos problemas? ¿Será necesario que nosotros también obremos para eliminar la injusticia y aliviar el sufrimiento de las otras personas? No es de nosotros vengarnos, eso le pertenece a Dios, pero sí es de nosotros obrar como Él ha obrado en nuestras vidas. Y por eso, con mucha razón, Dios nos pregunta lo siguiente en Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Así que tenemos dos lecciones importantes para esta semana. Primeramente, la ira de Dios es una expresión disciplinaria de su amor respecto del mal y el pecado. Y en segundo lugar, la ira de Dios es una indignación amorosa y justa, especialmente ante las injusticias de este mundo. Piensa en lo que esto significa para tu vida. Piensa en la paciencia que Dios te ha demostrado. Y sigue el ejemplo de Dios, trabajando juntos en servicio a otros. Déjanos saber tu opinión acerca de esta lección de escuela sabática. Deja tu comentario aquí en este video. Y mientras tanto, de parte de un servidor y el Ministerio Hispano del Sureste de California, gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.